Hoy vamos a llevarte al centro del calor, donde se genera. Vamos a mostrarte los distintos tipos de generadores de calor para que puedas ver cuál es el mejor. Según su tipo, hay dos generadores de calor distintos, los eléctricos, es decir, que generan el calor que nos proveen mediante energía eléctrica, y los que queman combustibles. Dentro de estos últimos podemos ver los que utilizan gas para la combustión, los que utilizan combustibles líquidos como el gasoil o la parafina, los que utilizan combustibles de biomasa como el pellet y los que utilizan leña, por ejemplo. Estos últimos son los que se han utilizado toda la vida. A día de hoy lo más normal es una chimenea. Si la chimenea se le coloca dentro de un sistema cerrado para aprovechar más el calor, esto se convierte en un cassette. Este tipo de calefacción tiene otra evolución más, en donde se le agrega un ventilador para que mueva el calor de la estancia de forma más eficiente. Con el afán de aprovechar aún más el calor de la chimenea, se pueden colocar aberturas por aquellos lugares que están en contacto por donde pasan los humos, y así ese calor se distribuye por más estancias. Otra evolución más sobre este tipo de generadores de calor es aquella que es capaz de calentar agua en el hogar y mediante una bomba trasladarlo a los radiadores de la vivienda. Aquí podemos introducir el concepto que creo que es de los más interesantes en lo que a calefacción se refiere, que es el tipo de calefacción mixto. Por ejemplo, una vivienda con este tipo de chimenea y una caldera trabajando a la par, donde ambos sistemas se encargan de aportar calor a tu vivienda, lo que hace que el gasto y el trabajo se distribuya según te interese, ya sea por economía, facilidad o rapidez. Quizás lo malo que tienen estos generadores es que la leña ocupa mucho espacio, es incómoda de trasladar, es un trabajo constante tanto en la alimentación del fuego como en la limpieza de las chimeneas, y que no se tiene un control total sobre la generación de calor, como por ejemplo en su finalización. También tienen el inconveniente que solo calientan de forma eficiente la estancia donde se encuentran. Cabe mencionar que existen calderas que funcionan con leña o con una combinación de estas y algún tipo de energía. La biomasa no es más que los propios residuos combustibles vegetales, por decirlo de forma rápida. La idea es coger el material orgánico y compactarlo hasta conseguir el pellet. Ya que no existe una diferencia sustancial entre el funcionamiento y generación de calor de una chimenea y cualquier equipo que trabaje con pellet, las opciones que se derivan de este combustible son prácticamente las mismas que las de las chimeneas, pero con dos claras ventajas. Se alimentan de forma más sencilla y tienen un control total sobre el encendido y el apagado. A día de hoy las estufas más normales incorporan encendidos y apagados automáticos y un ventilador que esparce el calor por toda la estancia. Son relativamente compactas y gracias al diseño del pellet queman prácticamente todo el combustible, con lo que la ceniza que queda es mínima. Estos aparatos van evolucionando hasta lo que se denomina hidroestufa, que es una estufa que es capaz de calentar y mover agua, que puede calentar los radiadores de la vivienda y que puede actuar en conjunto con sistemas de calefacción por radiador e incluso, con las protecciones adecuadas, con suelo radiante. Estos aparatos pueden crecer hasta transformarse en calderas. Aquí está la pega: cuanto más potencia necesitas, más tamaño tiene la máquina y su depósito de combustible es aún mayor. Llegados a este punto y antes de cambiar de tipo de generador, hay que admitir que estas dos primeras opciones tienen ese calor del fuego en estado puro y que además nos permite verlo con la consiguiente satisfacción de disfrutar del fuego, que es algo que el ser humano le ha gustado desde que lo consiguió dominar. Los sistemas eléctricos comienzan con utilizar la energía eléctrica para calentar una resistencia. Así nacen los emisores térmicos o, en la actualidad, el llamado calor azul, que son aparatos cuyo consumo está relacionado directamente con la potencia que emiten. En resistencias, la parte mala es que para generar calor por valor de 2 kilovatios hay que consumir 2 kilovatios. No obstante, estos aparatos tienen la particularidad de que son de fácil instalación mecánica, aunque necesitan instalaciones eléctricas acordes a la potencia que vas a necesitar. Entended esto: si para calentar una vivienda necesitas 10 kilovatios, el consumo que vas a tener es el resultante.
Son sin duda el sistema más costoso en la actualidad, a no ser que tengas tu propia generación de corriente eléctrica. No obstante, hay que tener en cuenta que si tu casa necesita esos 10 kilovatios, lo más probable es que sea al principio de poner la calefacción y que luego se quede menos de la mitad para mantener la temperatura. Y digo 10 por decir una cantidad. Antes que estos y aún vigentes estaban los acumuladores nocturnos. Estos consisten en una resistencia de menor consumo que los emisores térmicos, que calientan unos ladrillos refractarios en el interior. Estos acumulan el calor de forma progresiva durante la noche y con una tarifa específica, y lo van soltando poco a poco durante el día. Si tienes contratada una tarifa de consumo reducido, donde poder cargarlos, de los sistemas eléctricos con resistencia es el más económico, aunque está cada vez más en desuso. Son aparatos tremendamente pesados. Ahora, presta atención, que la segunda forma de conseguir calor eléctricamente es a través de un compresor. Estos elementos funcionan enganchados a un motor eléctrico y según el tipo de motor y la relación de engranajes que se tengan y además con muy poca energía, pueden realizar un gran trabajo. Si este compresor comprime gases refrigerantes, puedes tener un gran aporte de energía con la inmediata ventaja de que si das vuelta el sistema, ahora tienes refrigeración de una forma sencilla. Ahora bien, tener un compresor es el primer paso. Ahora necesitas un lugar donde captar o disipar la energía, según el trabajo que estés realizando. Por ejemplo, si estás trabajando en frío, lo que quieres es sacar energía del interior de tu vivienda y disiparlo en el exterior. Si trabajas en calefacción, lo que quieres es tomar calor del exterior y meterlo dentro de tu vivienda. Así, dependiendo del tipo, estos sistemas de trabajo pasan por el aire acondicionado frío-calor, por la famosísima aerotermia y por la ingeniosa geotermia. Así, en el caso de un aire acondicionado, y si hablamos exclusivamente de calefacción, el sistema toma calor del exterior y lo devuelve en el interior mediante un chorro de aire caliente. El primer problema que tienen estos aparatos es que para poder meter calor en tu casa debe de haber, aunque sea, un poco de calor en el exterior. Pero también es verdad que estos aparatos cada vez bajan más y más las temperaturas a las que son capaces de trabajar. Así, hace unos años estos aparatos perdían eficacia por debajo de 5 grados. A día de hoy, ciertos fabricantes consiguen que trabajen a la increíble cifra de menos 15 grados en el exterior. Aunque según se van acercando a la temperatura límite, van perdiendo eficiencia. La forma en que trabaja es tal que así. Comprimiendo el refrigerante a razón de 1 vatio, estos aparatos pueden climatizar por valor de 5 vatios, es decir, invierto 1 y recibo 5. Este ratio es el famoso SEER o SCOP, uno para frío y otro para calor. Pero este ratio va disminuyendo cuanto más se acerca a los límites de trabajo, pudiendo llegar a una relación de 1 a 1 en sus extremos, donde ahora inviertes 1 y obtienes 1. La aerotermia trabaja igual, pero funciona con ciertos componentes de una caldera para poder calentar un acumulador de agua caliente sanitaria y también para poder calentar sistemas de calefacción que trabajen a temperaturas relativamente bajas. Son ideales para suelo radiante, fan coils o para radiadores sobredimensionados. Aunque con estos últimos no podrías trabajar en frío, pues tendrías condensación por toda tu casa, en cada radiador. Ahora bien, ¿cómo quitar el límite de la temperatura exterior? Intentando resolver esto, nace la geotermia, que es el mismo sistema de compresor, pero ahora tanto la captación de calor como la disipación de este, en modo frío, se realiza a través de un pozo realizado en la tierra o a través de un suelo radiante en la tierra, puesto que esta tiene la virtud de que pasada cierta profundidad la temperatura es constante en invierno y en verano. Así llegamos a los aparatos de gasoil. Las calderas de gasoil son aparatos que queman este combustible como fuente de calor. A día de hoy son de los más contaminantes, aunque hay fabricantes como Buderus que tienen unos quemadores de llama azul que son increíbles. Lo malo de estos aparatos es que hay que tener un depósito de gasoil bastante grande y que debe ser homologado, es decir, que no puede ser cualquiera. Lo segundo es que el mantenimiento suele ser bastante sucio, quizás no en los primeros años de vida útil, pero luego cada vez más. Así que se recomienda tenerlo en zonas apartadas, no es recomendable tenerlas en las cocinas, por ejemplo.
Otra contra que tiene es que el gasoil debes comprarlo de una vez, es decir, que cuando quieras llenar el depósito de gasoil deberás pagar el precio de entre 500 y 1000 litros o más de gasoil para calefacción, del que no debes utilizar en coches, puesto que los aditivos para explotar no son los mismos que para quemar y podrías averiar tu coche. A diferencia del resto de los sistemas enganchados a una red que los pagas mes a mes, con el gasoil debes prever este dinero cuando quieras llenar. Y que no se te olvide esperar 1 o 2 horas antes de encender la caldera otra vez cuando rellenes el depósito, para que la suciedad que se eleva al cargarlo se vuelva a decantar hacia el fondo y así evitar averías. Lo bueno que tiene es que generan mucho calor en muy poco tiempo y que, como el hogar de la caldera ha de permanecer siempre caliente, su generación de agua caliente sanitaria es muy rápida. Las calderas de gasoil han evolucionado casi a la par que las de gas, con lo que a día de hoy tenemos aparatos convencionales, estancos, de bajo NOx y de condensación, siendo estos últimos los que menos combustible queman y los que menos contaminan. Por último, he de decir que estos aparatos funcionan mejor a temperaturas altas, así que no pueden ir enganchados a un suelo radiante de forma directa sin los sistemas de control necesarios, a no ser que sea un aparato de condensación. Así llegamos a los aparatos a gas, de los que ya hemos hablado muchísimo en los vídeos anteriores y de los que seguiremos hablando en futuros vídeos. Si tuviera que buscar una pega de los aparatos de gas, dirías que las calderas de condensación tienen el problema del desagüe. Solucionar el desagüe muchas veces es de lo más difícil de las renovaciones. Sin embargo, estos aparatos tienen muchísimas ventajas. Puedes utilizarlos para calentar a temperaturas bajas o altas. Son muy pequeños en relación al espacio que ocupan comparados con todas las opciones anteriormente mencionadas. El gas canalizado no te quita espacio, y si tienes bombonas, el espacio que ocupan es menor que el de un depósito de gasoil, de pellet o de leña equivalente. Su combustión es completa y limpia, y tienes un control total sobre ellos. Solo nos queda hablar de solar, pero eso lo dejamos para nuestro siguiente vídeo. Tanto si eliges el calor agradable de la chimenea como la eficiencia de la aerotermia o el reducido tamaño de una caldera de gas, recuerda que el mejor sistema de calefacción y la mejor caldera son la que eliges tú mismo.